Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, pósate sobre cada uno de nosotros para que podamos comprender tu palabra y el mensaje que nos quieres dar a entender hoy. Te pido por las personas, nuestros hermanos, por los niños, los jóvenes, los ancianos, todo, Señor, para que los inspires a hacer siempre el bien. Te pido por tanta maldad en el mundo, para que nos ayudes a combatirla, y a que muchas más personas se conviertan de corazón a ti. Amén. Amén. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré de vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros esa palabra escuchada? Anda y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer según la palabra de Dios del día de hoy, Juan David? Muy bien, ya María José respondió. Ya, muy bien. Ahora Juan David, ¿qué nos dice? Que no hay que ser indiferente con los demás. No hay que ser indiferentes ante el dolor de los demás, ante el sufrimiento, porque nos dice el Señor Jesús en su palabra que hay un mandamiento que es ¿cuál, Juliana? ¿El amor? El amor. Amarás. Amor, ¿cómo es que dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Exactamente, el amor a Dios por encima de todo, pero sin olvidarse del amor al prójimo, que debe ser igual al amor que nos tenemos a nosotros mismos, que somos todos hijos de Dios. Es que si nosotros nos queremos, no podemos hacer daño a nadie. Si nosotros nos amamos, no podemos exactamente dañar a nadie, porque el otro para mí debe ser como un espejo del que yo me reflejo. Por eso yo tengo que amar al otro igualito que a mí, porque el otro hace parte de mi carne, de lo que soy como ser humano. Así nos creó Dios. Y lo más lindo que nos dice la Sagrada Escritura justamente del día de hoy es que no es difícil cumplir el mandamiento. La primera lectura del día de hoy, toma el Deuteronomio, nos dice que el mandamiento está donde, mi amor. Cerca de ti, en tu corazón. Exactamente, porque está ahí cerca, es decir, no está lejos. Dice que no está en el cielo ni en el mar, sino que está dentro de nosotros, para que sea fácil cumplirlo. Y entonces nos dice el Señor Jesús que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y nos muestra
la forma de cómo debemos amar. Juliana, nos muestra la parábola. ¿Qué parábola nos muestra? ¿La parábola de quién? Del buen samaritano. Del buen samaritano, de ese hombre que Cayó en manos de bandidos que lo golpearon y lo dejaron tirado en el piso casi moribundo. eso. Entonces, de un hombre que estaba tirado, sufriendo porque lo habían maltratado, pero el buen samaritano es aquel que va y Lo socorre. lo socorre, lo ayuda, y no le importó. Es más, después lo lleva al hospital y va a decir, bueno, cuídenlo, protéjanlo, que yo pagaré a mi vuelta lo que haya falta. Cuando regrese. Porque él tenía claro lo que era amar. Mire que no lo atendió ni el sacerdote judío ni el levita, lo atendió un samaritano, y ese hombre que está tirado era un judío, es decir, de la raza del sacerdote judío y de la raza del levita, que también es judío. El samaritano, siendo que en principio también hacía parte del pueblo de Israel, pero en la división de los reinos del norte y del sur, Samaria quedó por fuera y se volvieron enemigos los unos contra los otros. Pues ya entonces entre judíos y samaritanos no se querían, no se amaban, y por el contrario buscaban era hacerse el mal. Y ese samaritano, sin importarle que este hombre que estaba sufriendo era judío, lo auxilió. A eso nos hace referencia el Señor. El prójimo es todo el que está cerca de mí, el que está más cerca. De hecho significa próximo. Y el más cerca a nosotros, ¿quién es? Juan David. ¿Quién es el más próximo a cada persona, a cada uno de nosotros? Nosotros mismos, claro. Entonces, Nuestra misma familia. exacto. El esposo, los hijos, los hermanos, los que están juntos, pues son más próximos, más cercanos. Pero a veces estamos esperándonos que vamos a hacer para cumplir con la palabra de Dios. Hay que amar al prójimo, y pensamos que el prójimo es el que está más lejos, es el que está sufriendo por allá en algún barrio, y entonces que vamos a ayudarle haciendo una obra de caridad a un enfermo que está lejos, o vamos a irnos de un preso que está en la cárcel. Claro, eso hace parte también, Sí. pero no nos olvidemos que primero comenzamos con los que están cerca de nosotros, porque de esa manera vamos mostrando el amor. Entonces el mandamiento, dice la palabra de Dios, está cerca, y el que mejor amó, el que más cumplió el mandamiento del amor, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo mismo. Nos dice la carta a los Colosenses en el día de hoy, Sí. que Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Es hermoso ese himno de San Pablo a los Colosenses. Nos muestra lo que es Jesucristo, primogénito de toda criatura. Es decir, no es una criatura, es el primogénito, el único Hijo de Dios, el primer Hijo de Dios. Ya el Padre Celestial después adopta al resto de la humanidad, a ustedes y a mí, nos hace hijos gracias a Jesús, que tomó nuestra condición humana, que se hizo uno de nosotros. Y San Pablo en ese himno va a manifestar que Jesucristo es ante todo y todo se mantiene en él, y que él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Es decir, Jesucristo nos sostiene, Jesucristo nos mantiene, y ese Jesucristo, que es Dios también, María José, ese Jesucristo que es Dios también, dice el apóstol San Pablo que por él quiso reconciliar consigo todas las cosas. El Padre Celestial nos ha reconciliado gracias a Jesucristo, su Hijo, el Salvador. A Jesucristo fue el que más se hizo próximo de todos nosotros, se nos acercó, se hizo uno de nosotros, tomó nuestra condición, nos amó hasta el extremo y murió por nosotros en la cruz. A eso hace alusión el apóstol San Pablo hoy en su carta, para mostrarnos que el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, el primero en cumplirlo fue Jesús mismo. Lo cumplió, y no solamente decía entonces a los de su pueblo y a su gente, a sus discípulos, amen a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo, sino que él mismo primero cumplió el mandamiento. O sea, él pone por obra lo que él mismo predica. Nos dio el ejemplo. Nos dio el ejemplo. Pidámosle a Dios que nos ayude también a nosotros a ser caritativos, misericordiosos, a amar a todos por igual, a respetar a toda la humanidad, a perdonar a los que se equivocan, a reconciliarnos con todos, así como Jesús que reconcilió con nosotros y reconcilió a nosotros con el Padre Dios a través de su muerte y de su resurrección. Y que sea la Virgen María la que nos acompañe para que vayamos caminando con amor en nuestra vida, cumpliendo la misión que se nos ha encomendado de predicar su palabra, anunciarla al mundo, pero sobre todo de dar testimonio de ella
con todo el amor como lo hizo el mismo Jesús. ¿Qué le decimos al Señor después de escuchar su palabra? Señor, dame tu espíritu para saber abrir el corazón y responder prontamente ante el sufrimiento de mi prójimo. Amén. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María concebida sin pecado. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En silencio contemplamos y adoramos al Señor por la palabra recibida. Permítenos reposar, Señor. En tu hogar santo de Nazaret, Dios es bueno todo el tiempo. y todo el tiempo. Dios es bueno.